Vamos a la palabra del Señor para eh, ver lo que Él nos va a enseñar en esta mañana. Mateo capítulo 18. Ahora pasamos al siguiente capítulo, mis queridos hermanos. Hemos avanzado y faltan solamente 7 capítulos, ¿verdad? El 18 inclusive hasta el 26. Eh, Esperamos que cuando terminemos Mateo estemos todos los que estamos acá, ¿verdad? Y otros más. Que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo en este Evangelio. Ahí es donde Él muestra todo el amor que tiene por la humanidad. Hermanos queridos, dice así la palabra del Señor. eh, Leo para ustedes. De los versículos del 1 al 5, en esta ocasión vamos a ver este contexto. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar. Gracias, Padre del cielo, una vez más. Estamos ante su presencia, ya ha sido entregado este culto, Señor. Este mensaje también ha sido entregado en tus manos. Solamente, Señor, le ruego que usted nos dé claridad, Señor, nos ayude a comprender este pasaje para su gloria, Padre Santo. Seguir conformándonos a su imagen. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hay muchas situaciones en la vida en las cuales nosotros necesitamos ciertas características de nuestra persona. Si usted se puede dar cuenta. Por ejemplo, hay veces en las cuales usted tiene una tristeza y usted necesita compasión o necesita fortaleza, ¿verdad? Hay veces en que usted está alegre y usted necesita, bueno, ese control también para no salirse de control. Hay veces en que usted está anhelando alguna situación en la vida y usted está con cierto optimismo, ¿verdad? Con otras características. Usted necesita esperanza, por ejemplo. Para las distintas situaciones de la vida, usted siempre está echando mano a algo que el Señor le ha ayudado, le ha fortalecido, ha trabajado en su área, con tal en ese momento, de ese momento, estar abocado para esa situación y poder tener, digamos, un resultado óptimo, si se quiere decir. Pero hay una característica, hay varias dentro de las que el Señor nos ha dado, que son sus atributos, ¿verdad? Sus atributos comunicables, como por ejemplo el amor. En todas las cosas, nosotros sabemos que debemos hacer las cosas con amor, ¿cierto? Y hay otra que nosotros vamos a estudiar en esta ocasión, que también debe estar presente en todas las cosas que hacemos y pensamos. Y eso es la humildad. Yo por esa razón lamentablemente pasé un mal momento, pero sabía que el Señor estaba trabajando conmigo ese día jueves, en el cual había visto esa situación, vivido una situación muy complicada y, y sabía que el Señor estaba trabajando en eso. Era que no, que estaba preparando también este mensaje. En todo orden de nuestra vida, en todas circunstancias de nuestra vida, en toda situación, necesitamos vestirnos, necesitamos dar a aflorar la humildad que el Señor quiere de nuestras vidas. Este mensaje se llama el Mesías de la humildad, el Mesías de la humildad. Note usted, el Mesías y la humildad. ¿Qué contrariedad para el mundo cotidiano? Una persona que está en alta, ¿cómo puede ser humildad? Al contrario, debe ser altivo, debe ser soberbio, debe ser fuerte, avasallador. No, el Señor es lo más alto porque Él no es un ser creado, Él es Dios, pero al mismo tiempo es lo más humilde que conocemos. Ahí debemos aprender el Mesías de humildad. Hermanos queridos, quiero mostrar que este pasaje, este tiempo que viene el capítulo 18, prácticamente todo el capítulo 18 habla de humildad porque está asociándolo a lo que es un niño, por ejemplo.
Y ya vamos a ver las salvedades que tiene un niño en particular, sino que en lo que es un niño. Por ejemplo, en estos capítulos del 1 al 5, o del 1 al 4 o al 5, está cómo es, cómo nosotros debemos entrar en el reino de los cielos. Ser humildes como un niño, ¿cierto? Esto es lo que muestra el Señor en su enseñanza que le hace particularmente a sus discípulos. Desde el versículo 6 al versículo 9, nosotros podemos ver más o menos la idea de cómo debemos tratarnos entre nosotros, no ser tropiezo para uno. Bueno, ahí debemos nuevamente vestirnos de humildad, como si fuésemos niños en ese aspecto. Desde el versículo 10 al 14 podemos ver el caso de la oveja perdida, cómo debemos cuidarnos entre nosotros. También, vestiéndonos de humildad, estamos en una situación de aflicción porque una de las ovejas se ha extraviado, ¿verdad? Entonces debemos vestirnos de humildad para poder buscarla, para poder traerla. También desde el versículo 15 hacia el 22, por ejemplo, podemos ver esta idea de cómo debemos disciplinarnos entre nosotros, con humildad, con niños, no considerándome que yo soy superior a otro cuando hay un hermano en pecado, en falta y que necesita ser disciplinado, también con humildad debemos ver en ese sentido. Hay un ejemplo también de los dos deudores que aparece desde el versículo 23 al 35. Ahí está el ejemplo práctico de cómo tratarnos, ¿verdad? Y cómo debemos perdonarnos como, eh, como hermanos que somos en Cristo, como ciudadanos del reino de los cielos. Así que en este mensaje, que es el Mesías de la humildad o el Mesías de humildad, es que nosotros vamos a conocer cómo es lo que el Señor nos enseña. Básicamente, el bosquejo de este mensaje es, en punto número 1, hay una pregunta insensata de los discípulos que obedece a su falta de humildad. En segundo lugar, tenemos la respuesta del Señor que nos muestra el ejemplo de la humildad. Y en tercer lugar, la advertencia que nos hace el Señor, que es la aplicación de la humildad. Entonces, quiero partir con una ilustración que yo sé que la he compartido anteriormente en otro tema, pero viene bien de poder considerarlas nuevamente. Se cuenta en una iglesia, ¿verdad? Otra iglesia, una iglesia que no es nuestra iglesia, es otra que está por allá, en alguna parte. Se cuenta que se hizo un concurso de humildad. Se quiso averiguar, se quiso saber, se quiso demostrar públicamente quién era la persona más humilde que había en la iglesia. Bueno, ahí se presentaron los hermanos, estaban los hermanos que ayudaban en el templo en el aseo, los que pintaban, los que pagaban las cuentas, estaban los hermanos que enseñaban, los pastores de esa iglesia, o también los pastores creen que son humildes, ¿verdad? Estaban los otros hermanos que limpiaban, hacían aseo, estaban todos ahí concursando y cada uno tenía sus méritos. Y de repente dice el hermano anfitrión, dice, bueno, el hermano que sea el más humilde de la iglesia, nosotros le vamos a entregar esta medalla. Perfecto. Y bueno, ahí debatieron entre todos y resulta que salió favorecida una hermana o un hermano, ya para no ser eh, un hermano, X. No se olviden que es otra iglesia, no piensen que es uno de los que se están mirando ustedes ahí. Entonces le dijeron, hermano, usted ha sido calificado como el hermano más humilde de la iglesia. Amén, amén. Y todos los hermanos aplaudiendo porque era el hermano más humilde de la iglesia. Y él estaba contento. Bien, soy el más humilde, excelente. Yo sabía que era el más humilde. Venga a recibir su premio. Subió a recibir el premio ahí a la tarima, al púlpito. Le entregaron la medalla e inmediatamente se la quitaron. Porque la humildad no consiste en obtener beneficios. La humildad no consiste en hacer las cosas por obtener algo, sino que la humildad está muy relacionada con ser siervo, para ellos, para los demás. ¿Por qué razones de repente nosotros estamos orando y pidiendo al Señor? Y podemos pedir legítimamente muchas cosas. Pero alguna vez hemos pedido, Señor, quiero ser más humilde o quiero ser humilde, partiendo por eso. Señor, forja mi carácter para ser una persona humilde.
porque usted sabe, mis queridos hermanos, que todos los que estamos aquí mirándonos por la gracia del Señor, y gloria a Dios por eso, todos debemos servirnos unos a otros en humildad, con amor. En todo ámbito de cosas debe estar el amor. En todo ámbito de cosas de nuestro quehacer debe estar la humildad. Nosotros, hermanos queridos, estamos llamados a servirnos unos a otros con humildad. Y esto era lo que había pasado de alguna forma en contraposición a toda la enseñanza que el Señor Jesucristo había estado dando a los discípulos. Si usted recuerda, en el tiempo apartado que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, les enseñó varias verdades espirituales, futuras, próximas, escatológicas, en las que vivieron importantes situaciones entre los discípulos. Y haber vivido todas esas cosas, indudablemente que podía estar humanamente el hecho de poder inflarse, como decimos en Chile. Por ejemplo, la confesión de Pedro. ¿Usted recuerda esa situación? Cuando el Señor dio a conocer que iba a edificar la iglesia también. Cuando el Señor le dijo a Pedro, delante de los discípulos, Pedro, a ti te serán dadas las llaves del reino. Cuando el Señor anunció su muerte y su resurrección, y también se le perdió, se le acercó Pedro y le dio una reconvención, se atrevió Pedro a darle una reconvención, le decirle, Señor, ten consideración de ti mismo. El Señor también ahí lo trata de una manera fuerte. Vimos el caso de la transfiguración y la intervención del mismo Padre de los cielos. Este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Entonces ahí estaba presente el apóstol Pedro, estaba Jacobo y Juan también en ese momento en la transfiguración, y estaban los otros, en los otros hechos, los otros apóstoles, viendo cómo había un trato específico hacia Pedro y quizás para los demás. El anuncio de que él iba a resucitar nuevamente, recuerda cuando iban bajando del monte de la transfiguración y él habló acerca del Elías que ya había venido y no lo habían reconocido. Bueno, así también dijo él, debe ser el Hijo del Hombre, pero él va a resucitar. Él habla nuevamente acerca de su resurrección. El muchacho endemoniado, recuerdan ustedes que los discípulos, los apóstoles, no pudieron sanarlo, no pudieron sacar ese demonio. Sin embargo, el Señor pudo hacerlo. El pago del templo, del impuesto del templo, cuando vimos la semana pasada, cuando se le acercaron los cobradores y fueron a Pedro en particular. Entonces, varias situaciones que vivieron los apóstoles por los que surgió una disputa entre ellos. Entonces, dice el texto en el versículo 1 del capítulo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vaya pregunta, vaya pregunta. Yo no sé si a usted se le ha pasado por la mente de repente preguntar, aquí dentro de los hermanos de la iglesia, en el reino de los cielos, ¿quién será realmente el que sea más grande cuando estemos allí? Yo espero que nunca se haga esa pregunta, hermano, y que sencillamente disfrutemos este tiempo de, mientras dura esta peregrinación que estamos en la tierra, de poder servirnos unos a otros. Según Mateo, este es el tiempo en el cual Jesús y sus discípulos habían llegado ya a Capernaum, de regreso de la región del norte, de Cesarea de Filipo, de la cual conocemos todas las cosas que Jesús les enseñó en privado a ellos. El Señor trató con ellos en forma privada. Ahora, para tener mayor claridad y revisar esto, por decirlo de una manera en 3D, necesitamos un poco considerar los evangelios paralelos, hermanos queridos, para apreciar bastante la escena y poder reconstituir toda esta escena. Por ejemplo, piense bien, en Marcos capítulo 9, que se muestra este paralelo, se muestra en Marcos 9 y en Lucas 9, no es difícil de recordarlo, pero en Marcos 9, por ejemplo, versículos 33 y 34, dice la palabra del Señor, y llegó a Capernaum, hablando de Jesús, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Es decir, Jesús sabía que ellos ya habiendo llegado a Galilea y estando dentro del camino en Galilea para llegar a Capernaum, que era su ciudad, entonces el Señor Jesús llegando a la casa le dice,
¿qué disputabais entre vosotros en el camino? No es que el Señor haya estado escuchando, sino que vamos a ver que Él, con el mismo atributo que mostró, que vimos la semana pasada, la omnisciencia, porque Él es omnisciente, porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve, bueno, les hizo esta pregunta. Dice el versículo 34 de Marcos 9, mas ellos callaron. Obviamente se sintieron eh, descubiertos por esa situación. Dice, ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora, ¿Jesús no lo sabía? Sí, Jesús lo sabía, solo que quería hacerles este examen a ellos nuevamente. Y esta es una de las cosas, hermanos queridos, que si bien es cierto, los discípulos han estado aprendiendo muchas cosas, no olvidemos que hasta este momento el Señor Jesucristo lleva aproximadamente 2 años y medio de ministerio. Ya le quedan como 6 meses, menos de un mes prácticamente, para que pueda Él ser llevado a la cruz. Está cerca del tiempo de partir. Entonces, Él sigue enseñando cosas, pero ahora dentro de lo que son sus debilidades. Porque tanto usted como yo tenemos debilidades. Y en particular, tenemos que reconocer que tenemos debilidades con la humildad, con el amor. A veces con el amor lo expresamos de distinta manera. A veces el amor también se soslaya eh, con alguna situación que podríamos a lo mejor hacer por algún hermano o por otro hermano y que no necesariamente se reconoce que es amor o no, pero quizás se presenta de esa manera. Pero en el caso de la humildad, esto sí se nota en el actuar de las personas. Dice la palabra de Dios, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Imagínense, estaban en el camino, estaban andando, llegando a Capernaum y ellos estaban ahí entre ellos, cavilando, quizás, como decimos en Chile, cuchucheando de alguna manera o disputando. No, ¿quién es el mayor? No, yo creo que es Pedro. No, no puede ser Pedro, tiene que ser él, porque mire lo que le dijo al Señor. Y tienen que haber habido muchas disputas. Mire lo que dice el otro evangelio paralelo, Lucas capítulo 9, versículos 46 y 47, la primera parte del 47. Lucas 9, 46. Vaya por favor a la palabra. Y dice, entonces entraron en discusión, es decir, era realmente una disputa. El evangelista Lucas dice que ellos discutían sobre quién de ellos sería el mayor, hablando en el reino de los cielos. Y Jesús, dice la palabra, versículo 27 de Lucas 9, percibiendo los pensamientos de sus corazones. No es que Jesús haya estado escuchando detrás de la puerta o no. Es que Jesús sabía lo que ellos estaban viviendo y disputando. Dice, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Ya vamos a entrar después a esa etapa. Entonces, para ver esta secuencia, entonces vemos este orden que se está dando. Primero, el Señor Jesús y los discípulos se encuentran en Capernaum, ya han llegado. Segundo lugar, el Señor les pregunta, ¿qué disputabais en el camino? Los discípulos también dice, callaron, pues habían disputado quién es el mayor. Los discípulos habían entrado en discusión durante el camino. Jesús percibiendo sus pensamientos de sus corazones. Entonces, según Mateo, vuelva a Mateo, por favor, capítulo 18, versículo 1. Según Mateo dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Como que aparentemente hay una contradicción porque en los otros evangelios dice que el Señor les pregunta y ahora dice que los discípulos se acercaron ahí. Bueno, la situación sinóptica, la situación completa es que efectivamente el Señor les preguntó y ellos entonces se acercaron y les hizo la pregunta. Es decir, ellos le hicieron la pregunta, Señor, tú nos estás preguntando qué es lo que estábamos nosotros disputando, discutiendo. Bueno, es esto. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Mateo capta ese pedacito, ese segmento de la conversación o de toda la situación. Ahora bien, de todas maneras pienso yo que no debe haber sido una situación muy cómoda para los discípulos, haber sido descubiertos, y era que no, que Jesús sabía bien sus pensamientos, lo que pasaba en sus corazones. Posiblemente también a los discípulos les llamaba la atención las palabras que Jesús había dicho. Los discípulos tienen que haber, al disputar y al poner sus argumentos y al conversar, tienen que haber visto todas estas cosas que nosotros vimos en la introducción, es decir, todo lo que el Señor había hecho con ellos.
de que ellos habían escuchado, por ejemplo, cuando Jesús le había dicho a Pedro, de que había recibido revelación del propio Padre de los cielos, de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los demás discípulos lo habían escuchado, sabían que Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí empezaron ellos quizás a pensar a quién era el mayor o si esta revelación se trata de que tiene que ser con alguien que sea el mayor de ellos. Es decir, muchas cosas se piensan. A veces los hermanos podemos cometer el error de pensar de que, por ejemplo, el pastor en el reino de los cielos va a ser mayor que los hermanos que en la iglesia, y eso no es así. Es decir, hay otra forma, hay otra vara de ver no solamente el llamamiento que ha tenido, porque hay pastores que se desvían, hay pastores también que se equivocan, hay pastores que a veces hacemos mal el trabajo, pero también hay hermanos, ¿verdad?, que pasan orando, que pasan preocupados. Este domingo voy a orar para que el pastor predique bien, para que funcione bien la música. Y hay hermanos que hacen un trabajo silencioso, que realmente el Señor lo ve y lo hacen con humildad. Ni siquiera lo pregonan, ni siquiera se ve, lo hacen con humildad. Y eso para el Señor tiene mucho valor, tiene todo el valor. De hecho, es lo principal, como habla el Señor para respecto del servicio. Cuando deben haber escuchado los discípulos cuando dice que Pedro es la piedra y no la roca. Jesús es la roca, pero Él es la piedra. Cuando a Pedro se le entrega también las llaves del reino de los cielos. O quizás también habrán escuchado después, aunque ellos tenían que guardar silencio, Juan y Jacobo, acerca de la transfiguración del Señor. Cuando Pedro, por ejemplo, propuso hacer 3 enramadas y vino la reprimenda de parte de Dios del cielo, este es mi hijo amado, no vas a poner en el mismo nivel a mi hijo con Moisés y Elías, a él oír, etcétera. Entonces ellos disputaban acerca de quién es el mayor. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa esto de mayor. La palabra mayor que utiliza acá en el versículo 1, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es la misma palabra que aparece en el versículo 4, cuando dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor, es la palabra Mason. La palabra Mason se utiliza cuando hay un comparativo, cuando se utiliza alguien que es mayor que otro. Ese es el comparativo. Hay otra palabra que se utiliza en otros versículos, que es la palabra megistos, que es el superlativo, es decir, que dice el mayor. Por ejemplo, ellos no están preguntando en el reino de los cielos quién va a ser el mayor o quién va a ser el más grande. No, ellos no están preguntando eso, sino que ellos están preguntando quién va a ser el mayor de entre ellos 12, de los que están ahí. Porque ya saben y van a saber también que ellos van a tener un ministerio especial en el reino milenario, cuando establezca nuestro Señor Jesucristo el reino literal de 1000 años acá. Ellos van a tener, los 12 apóstoles, una tarea específica de juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos van a tener ese trabajo allá. Pero aquí ahora están preguntando que en ese reino, aun cuando estén ya traspuestos, estén en el reino de los cielos, ellos, ¿cuál de ellos es el mayor entre ellos? No el más grande de toda la creación o de todos los salvos o de todos los del Antiguo Testamento. No, están preguntando acerca de ellos. Por tanto, esta discusión de quién es el mayor del reino de los cielos es solamente entre ellos. Es evidente que ellos entendían que habría en el reino de los cielos distinciones de grados, de grandeza, puestos destacados, diferencias en privilegios, galardones, mayor gloria, etc. Ellos entendían que había una diferencia, rango si se quiere de alguna manera para poder entenderlo en forma humana. Por ejemplo, si nosotros vemos en las Escrituras, el propio Pedro en algún momento menciona, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, él dice lo siguiente, 2 de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es como que está sugiriendo, él mismo lo está enseñando, de que unos tendrán más amplia y generosa entrada. ¿Quiénes? Aquellos que viven en forma piadosa, los que obviamente han sido engendrados por una semilla, ¿verdad?, inmarcesible. Ellos, bueno, ellos van a tener una entrada generosa, dice, como que da a entender que habría una diferencia entre algunas personas. Algunos tenían la pretensión
por ejemplo, de ocupar los primeros puestos. Si usted, bueno, vamos a ver más adelante en Mateo 20, versículos 20 y 21, en Mateo 20, esto todavía no lo hemos predicado, lo vamos a predicar más adelante, por eso no nos vamos a detener. Se acerca la madre de los hijos de Zebedeo, dice ahí en el versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como vimos, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ellos tenían esta impresión de que iban a haber distinciones en el reino de los cielos. ¿Quién iba a ser mayor? Por eso ellos estaban con la disputa, ¿no? Si yo estoy seguro que tú vas a ser mayor, no, que yo voy a ser mayor, yo no puedo por esto, etc. Ellos disputaban. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo había dado a conocer este tema. En Mateo 5:19, si usted recuerda, esto lo predicamos también, Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas, cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces el Señor Jesucristo había dado a conocer con claridad de que iban a haber diferencias allá en el reino de los cielos respecto de cómo habíamos llevado y cómo llevamos nuestra salvación. Si la llevamos en este caso, por ejemplo, siendo consecuente, siendo honesto, de nosotros, no así como los fariseos, él hacía el contraste con los fariseos. Los fariseos dicen, hagan esto, pero ni siquiera ellos lo hacen y dicen a otros que lo hagan. Bueno, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseña a los hombres, esto es lo que ustedes tienen que hacer y ellos no lo hacen, será muy pequeño. No está hablando de que va a perder la salvación porque eso no ocurre, eso no es posible, sino que está hablando de que va a tener pérdida. El apóstol Pablo también lo menciona, ¿recuerdan ustedes? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice, y si alguno edifica con madera, heno o hojarasca, la obra de cada cual será manifiesto, pues el día declarará, pues por el fuego será probado. Su obra y mi obra, hermanos queridos, van a ser probadas por el fuego. Aquel fuego que entendemos que va a estar a la entrada, ¿verdad? Cuando usted parta de este mundo y llega ya al bima de Cristo, llegue allá al tribunal de Cristo, va a ser probada y quemado todo aquello que se ha hecho sin la fe verdadera. Entonces, pero aún así, con esta situación de que el Señor ha enseñado precisamente para que uno se preocupe y se ocupe en su salvación, que es grande, para que uno viva y haga las cosas con amor, que haga las cosas con fe, que haga las cosas en humildad, el Señor, aún así, los discípulos, lo que están discutiendo va en abierta contraposición con lo que el Señor les sigue enseñando, que es la humillación del Señor. El Mesías, el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, el creador de todas las cosas, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice también en Colosenses 1, 15, 16, dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, sean visibles o invisibles, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas por medio de Jesucristo, Él, el creador de todo. Más encima, el Mesías, el que vino a entregarse por nosotros, muestra cómo ha sido su vida de humillación. Si usted recuerda, hermanos queridos, Él recibió humillación de los doctores de la ley, de los escribas. ¿Se acuerda? En 12:38. Recibió humillación por parte de los fariseos. ¿No? ¿Cómo puedes hacer las cosas estas si no tienes, esto lo haces por el demonio, esto lo haces por Satanás? Los saduceos también los rechazó. Sencillamente ellos, habiendo podido aprender del Mesías, tenían al Mesías enfrente. Después de haber tenido esa gira por Genezaret, ¿verdad? Recuerda, los saduceos también ahí lo tentaron. En su tierra natal, un mensaje que recuerdan ustedes que predicó el hermano Cristian, en su tierra natal, él fue rechazado en su tierra natal, hermanos queridos, en Mateo 13, del 53 al 58. ¿Quién es este? Y dice que se escandalizaban de las cosas que hacía. ¿Quién es este que hace este? ¿Qué se ha creído este que hace estas cosas? Su propia familia, hermanos queridos. En Marcos 3:21, su propia familia pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Qué mayor muestra de humillación y de aceptar esa humillación, esa realidad de que Él era rechazado
por los escribas, fariseos, por saduceos, por toda la gente en su tierra de Nazaret, llamémosle natal, porque en el fondo sabemos que no nació ahí, él nació en Belén, pero donde se crió él, de su propia familia. Y también él estaba rechazado por la máxima autoridad, que era el tetrarca. ¿Recuerdan ustedes? Herodes Antipas también, y Herodes lo quería matar, sencillamente. Es decir, Jesús había mostrado a sus discípulos que él sí se había humillado, siendo el rey de todo el universo, siendo el Señor, él se había humillado. Y se había humillado y él ya lo había considerado. Se había humillado precisamente para ir a la cruz. Se había humillado para no hacer todavía llegar el reino del milenio, ahí cuando en el monte de la transfiguración quizás Pedro pensó que ya se estaba acercando el milenio y quiso hacer tabernáculos, ¿verdad? Enramadas. No voy a establecer mi reino milenario sin antes pasar por la cruz, dijo el Señor Jesucristo. A pesar de todas estas cosas que habían visto los discípulos en la vida del Señor Jesucristo, aunque le quedaba poco, ellos no sabían que le quedaba poco, salvo estos anuncios que había dado el Señor Jesucristo, ellos aún disputaban quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Obviamente está claro que ellos estaban lejos de la humildad que requiere tremenda investidura de apóstoles. Fíjese, al respecto, el comentarista Henriksen, es un buen comentarista, dice lo siguiente: miren, hermanos queridos, quiero leer textualmente lo que él escribió respecto de este tema. Él dijo, comillas, parece extraño que casi el primer resultado del segundo anuncio de Cristo de su partida, que rápidamente se le acercaba y que se realizaría en Jerusalén, haya sido que los discípulos disputasen por el liderazgo en el reino. Con qué rapidez, escribe él, el pesar causado por la predicción de Cristo acerca de su profunda humillación había dado lugar a la codicia de la exaltación. Eso es lo que él escribe. Sin embargo, continúa él, hombres como estos había escogido Jesús para ser sus discípulos. Por hombres como estos iba a poner su vida. Cuando consideramos esto, vemos más claramente la grandeza y el carácter soberano, completamente inmerecido por los hombres, del amor elector de Dios. Fin de la cita. Imagínense, nosotros quizás somos mejores que los discípulos. Ni siquiera esa pregunta debería caber en nosotros. No somos mejores que ellos. Y aún así, el Señor murió por nosotros. Aún así, el Señor quiso rescatarnos. A usted y a mí, querida Iglesia Emanuel, y a las personas que nos escuchan. Aún así, Él quiso morir por nosotros. No solamente murió por los discípulos, murió por nosotros, por todos los que habían de creer por la palabra de estos. Dice su oración en Juan 17. Aún así, Él quiso morir por nosotros. ¿Se da cuenta que es increíble? ¿Cuántas veces nosotros, solamente piense, nosotros en estos momentos podemos estar en paz con el Señor porque estamos confesados, porque estamos arrepentidos, porque Él nos ha perdonado de pecados que hemos cometido? Mi pregunta, ¿usted mañana va a pecar? Probablemente que sí, ¿cierto? ¿Y el Señor sabe que usted va a pecar? Sí. ¿Y el Señor lo perdona ahora si usted le pide perdón y confiesa? Absolutamente. Él sabe lo que va a pasar más adelante. Pero usted ahora le pide perdón, el Señor le perdona. Usted confiesa, el Señor reconoce esa confesión y lo absuelve y lo limpia de todo pecado y maldad. Mire cómo es nuestro Señor. Es decir, yo no juzgo a los discípulos, no juzgo a los apóstoles, porque sin duda no ha pasado situación en la cual aún, ya sea trabajando en el templo, aún sirviendo en el ministerio, aún sirviendo en cada uno de los ministerios, pueda haber este celo, esta envidia que está en el corazón de cada uno de nosotros por la naturaleza caída, que somos nosotros mismos, de pretender competir o hacer las cosas mejor que otros. Eso está en nuestros corazones, hermanos queridos, y el Señor nos llama a esta humildad.
Por eso viene ahora la respuesta del Señor y nos muestra el ejemplo. Dice la palabra del Señor, Mateo 18, versículos 2 y 3. Permiso. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Recordemos nuevamente lo mencionado por los evangelios paralelos. Marcos 9, ahora versículos 35 y 36, para seguir armando la escena, ¿verdad? Marcos 9, 35, 36 dice, entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, y ahí viene lo que viene a continuación. Note usted, ¿recuerda usted cuando estudiamos en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo subió un monte? También Lucas dice que estuvo con una especie de meseta allí, y dice que el Señor se sentó. Cuando nosotros estudiamos que cuando un rabino, ¿verdad?, se sienta es porque va a enseñar algo tremendamente importante. Cuando el Señor estuvo en la barca, ¿verdad?, y toda la gente allá en la playa, en la orilla de la playa, dice que también Él se sentó. Entonces, cuando un rabino se sentaba es porque iba a enseñar algo con autoridad, que todo debe callarse, que esto es la autoridad, eso es lo que debe entenderse. Entonces, imagínese la recepción de parte de los discípulos. Oh, se sentó el Señor, porque estaban ahí en la casa. Se sentó. Nos va, nos va a enseñar, por decirlo suave, ¿cierto? Lucas 9:47, por ejemplo, viendo nuevamente, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Entonces, aquí tenemos a nuestro Señor lo más didácticamente posible con estos hombres que habían mostrado la falta de humildad, disputando entre ellos una situación carnal, obviamente, y que el Señor hace lo más didáctico posible con ellos, aún con cariño, pero severo, ¿cierto? Porque este es el tono que el Señor lo hace, y es el mismo tono que nosotros debemos también enseñar esta misma situación. Hombres que habían visto sus señales, los milagros de parte de Jesús, no habían entendido una de las lecciones más importantes de la vida cristiana, la humildad. Todavía no la habían entendido. Y el Señor está tratando con estos aspectos débiles en su vida. Antes de llamar a un niño y tomarlo junto a Él, en medio de todos, les dio una seria enseñanza. Ahí retrocedemos un poquitito a Marcos 9:35. Dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. No tiene que ver con la revelación que haya llegado del Padre, no tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo le haya dicho, aunque Él lo haya tenido en sus planes, no tiene que ver con que Él sea el tremendo predicador que por su predicación en el libro de los Hechos, ¿verdad? Primero se convirtieron 3.000, después se convirtieron 5.000, tremendo predicador el apóstol Pedro, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Y esto es enseñanza, aliciente, fe y para todos nosotros en nuestra iglesia, queridos hermanos. Para ser el primero, para ser el mayor en el reino de los cielos, cosa que espero, ¿verdad?, no sea esa la competencia, sino que sea el hecho de agradar al Señor, debemos servir a todos los hermanos. Después, dice la palabra de Dios, llamó a un niño y lo acercó a él en medio de los discípulos. La palabra niño que utiliza acá nuestro Señor Jesucristo cuando se refiere a ellos es la palabra paidión. Y la palabra paidión viene de su raíz pais, que es como país, pero no tiene nada que ver con país, sino que es pais. Pais en el griego, si usted toma un buen diccionario de griego, le recomiendo el Kittel para que usted pueda ver todas las consideraciones de aquello. La palabra pais significa niño, generalmente niño varón, pero también niña.
Pais es niño. Y con referencia a la descendencia se hace hijo. Este es tu hijo, este es tu paidión. Entonces también es tu niño. Cuando se habla de que él es el padre de este niño, por ejemplo. Y con referencia a la condición social, se utiliza pais para hablar de un siervo. Pais es un siervo, al igual que un niño. Es la misma palabra que se utiliza y cómo se ve esto según el contexto. Ahora, la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo es un derivado de esta palabra, que es en este caso el diminutivo. En este caso utiliza paidión. Y paidión significa niño pequeño o niñito. Cuando usted dice, oh, qué lindo el niñito, qué lindo el paidión, está diciendo en el griego, en ese sentido. Y también en este sentido se hace con referencia a la edad, y puede denotar en cuanto a la posición social también un siervo. Por lo tanto, fíjese usted, la misma palabra paidión se utiliza como niño pequeño y se utiliza como siervo. ¡Qué tremendo! Hay otra palabra que es dulos, ¿verdad? Que se utiliza como siervo, como esclavo. En este caso se utiliza la palabra paidión en una connotación social, en este aspecto, las veces que se ha usado. Figurativamente, esta palabra paidión, la palabra que usa el Señor Jesucristo, cuando dice que cuando habla de que llamó a un niño, en este caso el evangelista Mateo, figurativamente habla de una persona que lleva un sentido o un entendimiento no desarrollado, pero también se utiliza para dirigirse a una persona con afecto. Cuando, por ejemplo, el apóstol Juan dice hijitos, también ahí utiliza la palabra ahí, paidión, ¿verdad? En cuanto a niñitos. Entonces, hay una diferencia que nosotros tenemos que ver. Nosotros en nuestro lenguaje castellano utilizamos la palabra niño o niño pequeño para hablar de un niño pequeño, más o menos de los 2, 3 años hasta los 6, más o menos por decirlo de una manera. Es un niño pequeño. También utilizamos la palabra infante, si usted recuerda. De hecho, en otros idiomas se utiliza la palabra enfant cuando se habla de infante o kids en inglés, lo que sea. Pero usted utiliza esas palabras. Pero en nuestro lenguaje castellano, y aquí para hacer esta tremenda diferencia, utiliza usted también la palabra infantil. Cuando un niño es una persona, este es un infante, un infantil. Sin embargo, también la acepción de nuestro lenguaje, y aquí es donde quiero hacer la diferencia para que nosotros notemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en nuestro idioma. El Señor le está pidiendo acá que ellos sean como niños, pero no infantiles. Infantiles en sentido de inmaduro, como nosotros lo usamos también en nuestro lenguaje castellano. Tienen que ser como niños. Entonces él llama a un niño, dice, este niño. Y vamos a ver qué es lo que dice cuando presenta a este ejemplo de humildad a este niño. No olvidemos que los hombres, nuevamente recapitulo, estos hombres son los apóstoles del Señor. Son los mismos que autentificaron su mensaje, los que en su mayoría, digamos, escribieron el Nuevo Testamento, y con su autoría, con su autentificación, fue escrito el Nuevo Testamento. Ellos recibieron revelación del Padre directa y también del Señor Jesucristo directo, aún después de estar ahí, después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Ellos realizaron milagros y señales para con la iglesia del Señor y también para con el pueblo. Si usted recuerda, en Jerusalén estaban todos preocupados. Jesús no reprochó, por decirlo de una manera, esta actitud de los discípulos, sin embargo les enseñó tomando a este niño pequeño, a este paidión. Y note usted, ante la pregunta, note usted ahora la secuencia. Los discípulos le dicen, ¿quién es el mayor? Y Jesús llama a un niño. La respuesta entonces era evidente, tremendamente ilustrativa. Él ni siquiera apuntó a cada uno de los discípulos que estaba haciendo la pregunta, sino que llamó a este niño. No tiene mucha profundidad saber de quién es este niño. Algunos dicen que era un niño de la casa. Algunos incluso hasta piensan que pudo haber sido hasta Ignacio, ¿verdad? Pero no, bueno, pero no, era un niño que estaba allí, un niño pequeño, a quien lo llama y lo exhibe a los discípulos. Esto nos lleva a una enseñanza. Y el Señor Jesucristo aquí aplica la enseñanza. Versículo 3 del capítulo 18, como acabamos de leer.
y les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, como un niño, como aquella persona, ¿verdad?, que tiene estas características, no un infantil, no como se están comportando ahora, porque de la manera que se están comportando ahora, que es una manera inmadura, una manera infantil, por decirlo de una manera, no, tiene que ser como niños, como niños. Jesús da a conocer a los discípulos las cosas que deben ocurrir en sus vidas para poder estar en el reino de los cielos. Y note que aquí cuando hace esta declaración el Señor Jesucristo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, no está diciendo que ellos no están en el reino de los cielos, sino que ellos se hagan un examen, ¿verdad? Porque la única forma, y usted recuerda, si usted recuerda cuando, por ejemplo, el Señor Jesucristo habló con Nicodemo, ¿de qué manera le dijo a él de que tenía que ser o hacer para entrar en el reino de los cielos? Él le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que tener un nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5 también le dice, tienes que tener un nuevo nacimiento, pero este nuevo nacimiento es nacido del Espíritu, no es nacido de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, se requiere un nuevo nacimiento, y en ese nuevo nacimiento estar como niños. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor Jesucristo en este caso? Volverse, ¿verdad?, como niños y nacer como niños. Por lo tanto, no debiera ser que una persona que ha nacido de nuevo, entonces ya empiece con este tipo de situaciones inmaduras, como de cristianos carnales, ¿verdad?, que están disputando por esta situación. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto que está mostrando el Señor? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor llama a un niño y el niño viene inmediatamente y muestra. Si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo funciona esto? Nosotros sabemos que la entrada al reino de los cielos es por gracia de Dios, es por medio de la fe. Nosotros sabemos que el hombre es salvo no por mérito, no por retribución, no por recompensa, no por causa de alguna obra humana, sino que es salvo por gracia, según Tito 3:5, cuando él dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración por el Espíritu, etcétera, etcétera. Es por la obra del Espíritu Santo del cual el Señor nos salva. Entonces, Dios da todo lo necesario para la salvación. Dios entrega toda la salvación. Por ejemplo, Dios proporciona un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo. Juan 3:16, 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? Cuando dice, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio así en rescate por muchos, ¿verdad? Gálatas 4:4, cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Juan 3:16, porque de tal manera ha dado Dios al mundo, a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios proporcionó un Salvador. Ahí está la persona. ¿Quién es la persona que iba a hacer esta obra de salvación? Ahora, ¿cuál es la obra de salvación? La muerte de cruz. Colosenses 2:13, ¿verdad? Dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Entonces, la obra de salvación la hace este Salvador, que es el Señor Jesucristo, y la hace en la cruz del Calvario. Por eso Él tenía que ir a la cruz. ¿Cómo lo hace? Por gracia, no por mérito. ¿Cuál es el medio de esta gracia? La fe. Solo la fe. Y aquí es donde está la responsabilidad del hombre. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Creer. ¿Recuerda usted? Por lo tanto, el Señor, Dios, ha proporcionado a Jesucristo, que es el Salvador, la obra redentora, que es la muerte de cruz, ha proporcionado, por la gracia de Dios, ha proporcionado el medio, que es por medio de la fe que somos salvos, pero hay una responsabilidad personal, que es el de creer. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay una responsabilidad del hombre. En Romanos 1:16 dice, recuerda usted, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Hay una responsabilidad personal. Entonces, ese es el nuevo nacimiento,
que lo hace el Espíritu Santo, que toma la iniciativa Dios, el Espíritu Santo, en una obra que el Señor ya ha pagado sus pecados por usted y por mí, pero ahora el Espíritu Santo le impulsa a usted, le impulsa a que usted reciba a Cristo o que usted crea. Entonces, este es el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento, cuando usted reconoce sus pecados, tiene que dejar fuera la humildad en ese momento, o sea, fuera la arrogancia. Y ahí el Señor le viste y ahí el Señor le salva. Pero una vez que usted ya como niño pequeño ha venido a Cristo, entonces ahí usted debe mantenerse como niño pequeño en la malicia, en el orgullo, en el pecado, en la soberbia. Es exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Oye niño, ven. Y el niño fue y le mostró el niño a los discípulos. De la misma manera, el Señor proporciona al Salvador, proporciona la muerte de cruz, la obra, proporciona la gracia y la fe, y a usted lo llama. ¿Qué hizo usted cuando el Señor lo llamó? ¿Fue inmediatamente como este niño? Yo me demoré 2 años cuando el Señor me llamó para salvación. Y lo he dicho en otras ocasiones, fueron los 2 años en los cuales estuve en peligro. Porque cuando el Señor me llamaba para salvación, yo no venía. Y yo pude haber estado ahí. Si en ese momento se hubiese cerrado la puerta, si en ese momento hubiese ocurrido el arrebatamiento de la iglesia, yo me habría quedado allí, sin esperanza. Pero el Señor me atrajo hacia Él. Y yo fui porque Él me atrajo hacia Él. Y una vez que yo recibí su perdón, entonces ahora estoy sirviendo para Él y viviendo para Él. Por lo tanto, en ese sentido, esa es la figura que Él nos muestra, la ilustración que nos muestra en cuanto a la salvación. Deben hacerse como niños. No, no, esa cosa es para los inexpertos, ¿no? El Evangelio no es para mí. No, no, yo soy estudiante, soy universitario, estudio estas cosas. ¿Cómo? Eso es para las personas que no tienen conocimiento, no tienen entendimiento. Vaya cosa, ¿no? Cuando usted conoce cómo es el Señor Jesucristo, usted se da cuenta, wow, Señor, qué grande eres. No hay ciencia que se compare contigo, no hay conocimiento que se compare contigo. Tú eres más grande que todo lo que existe. Y en este aspecto debo hacer otra salvedad respecto de los niños. ¿Usted ha visto cómo se comportan los niños en los supermercados? Bueno, últimamente, ¿cómo ha ido a los supermercados? ¿Usted ha visto cómo se comportan los niños, verdad? De repente, a veces en los cumpleaños, en algunas partes, no son precisamente con humildad, ¿verdad? En ese aspecto. Por eso tenemos que ser cuidadosos en esto. Toda persona, todo niño, nace con la naturaleza pecaminosa. Todo niño es pecador desde pequeño. Los niños no nacen puros o santos, como pretende enseñar una de las ramas de la psicología, de que nacen puros y que el entorno es el que los contamina. Eso es una mentira. Eso es una mentira del diablo. Eso no es verdad. Eso es algo inventado. Todas las personas que nacemos en este mundo, nacemos con naturaleza pecaminosa y nacemos inclinados al pecado. Solo que hasta cierta edad, hasta antes de niño pequeño, por decirlo de una manera, no podría yo saber cuál es la edad. Hay una edad precisa, quizás que el Señor la sabe, ¿no? O una situación personal con cada niño, yo no lo sé exactamente. Hasta cierto momento están como cubiertos las personas por la sangre de Cristo. Por eso el Señor más adelante, lo vamos a estudiar en Mateo, Él dice, mirad a estos pequeñitos, no despreciéis a estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahí hay un cuidado, lo vamos a ver más adelante, vamos a analizar bien ese pasaje. Pero lo que está hablando el Señor, no los niños todos, por su naturaleza, muchas veces los niños presentan rabietas, pataletas, ese tipo de cosas. Hoy en día la educación secular está enseñando que al niño no hay que disciplinarlo, que al niño no hay que decirle cosas porque se trauman, ¿verdad? El niño poco menos es un reycito y bueno, es el rey y tenemos que hacer todo lo que él dice. Si el niño dice, ahí corren, ahí es verdad los padres, pero bueno, el Señor nos ha enseñado otra cosa respecto del trato con los niños. Hay que criarlos en amonestación del Señor, en el Señor, con cuidado, con la disciplina del Señor. Pero no está hablando de que, y no se refiere a que los niños sean puros, ni mucho menos, no, nada que ver con eso, sino que está hablando de estas dos cosas que hacen los niños.
que los niños reconocen su pequeñez, reconocen que los adultos son adultos y que ellos son pequeños, ellos solamente se miran, y que además que los niños dependen de los mayores. Es la misma situación. Cuando el Señor Jesucristo llama al niño, el niño viene, depende de ellos. Por lo tanto, la figura es que esta ilustración que muestra didácticamente nuestro Señor Jesucristo es que uno, reconociendo su bajeza, su orgullo, su soberbia, su pecado, corra a los brazos de Jesús cuando Él lo llama y dependa por Él y dependa de Él el resto de su vida. Eso es lo que le está enseñando entonces a los discípulos en ser como niños. No infantiles, no que quiero esto, que el peluche, que el dulce, que la pelota, que esto es mío. No, no así, eso es comportarse infantilmente, sino que está hablando de ser como niños en el sentido de ir donde el Señor cuando Él llama para salvación y estar con Él el resto de su vida, depender de Él. No hay mayor muestra de humildad que depender de Jesucristo. No hay mayor muestra de humildad que depender de Jesucristo. Y en tercer lugar, entonces, viene la advertencia del Señor. Versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor del reino de los cielos. Es decir, aquel que viene de donde el Señor y muestra dependencia del Señor por el resto de su vida, que está allí. No el que está disputando quién es el mayor o el que hace muchas cosas, sino que el que no, hay que volverse como niños. Estos discípulos que estaban allí, y tanto usted como yo, hermano querido, que estamos escuchando, que estamos viendo este mensaje, que estamos viendo la palabra de Dios, sabemos que nosotros un día, en el pasado, un día precioso de nuestra vida, el Señor nos llamó y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y doblamos nuestro corazón, nos quebrantamos ante el Señor y el Señor nos perdonó. Ahí entramos como bebés, ¿verdad? Pero debemos seguir como niños, no como niños inmaduros de que no tenemos que crecer, pero mientras más crecemos, debemos mantenernos como niños en humildad. No olvide que paidión significa niño pequeño y también significa siervo. Mientras los discípulos discutían acerca de los puestos que tendrían en el reino de los cielos, Jesús les comenzó a hablar acerca de la entrada al reino, como ya lo vimos. Entonces Jesús les hace pensar si ellos realmente estaban dentro del reino, antes de comenzar a repartirse los lugares. Mire, antes de repartirse lugares o de estar allá según los rangos que ustedes creen que hay, primero mírense a sí mismos y vean si acaso ustedes están dentro del reino. Porque es claro que Santiago, el hermano de Jesús, que escribió esta epístola de Santiago, en Santiago 4:6, él dijo, pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano querido, usted que es salvo por la gracia de Dios, usted fue humilde en el momento que entró al reino de los cielos. Pero ahora estando dentro del reino de los cielos, que en este tiempo es la iglesia de Dios, entonces debemos seguir viviendo en la gracia que nos da el Señor en humildad. Seguir viviendo en humildad. ¿Y qué es humildad? Ser como niños, siervos. Jesús había destacado los actos de humildad de ciertas personas. Si usted recuerda, ¿verdad? Los discípulos habían sido testigos de todas estas cosas. En Mateo 5, 3 y 4, por ejemplo, Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son estos? Lo explicamos, ¿verdad?, cuando enseñamos el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su pobreza espiritual, reconocen su bancarrota espiritual y que necesitan el Salvador. Eso está fuera del orgullo. ¿Y cómo ellos pueden reconocer eso? Por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado. Y nosotros decimos, realmente esto que tengo no me sirve para entrar al cielo. Al contrario, necesito, Señor, tu perdón. Reconozco que soy pobre en espíritu. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son estos que lloran? Aquellos que lloran por persecución, aquellos que lloran porque les salió algo mal en la vida, aquellos que lloran porque los pisotearon, aquellos que lloran por
que no les respetaron sus derechos, no, aquellos que lloran, que se quebrantan efectivamente porque han reconocido su bajeza espiritual, su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual, que han reconocido la gravedad de su pecado, porque saben que estando en ese pecado no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces ellos han llorado por su pecado y entran allí al reino de los cielos. Jesús, por ejemplo, destacó la fe del centurión. ¿Recuerda usted en Mateo 8:5, cuando el centurión quería que fuese a sanar a su siervo, que estaba muy enfermo a punto de morir? Tanto es así que dicen que ya estaba fallecido. Pero bueno, él dice la palabra de Dios y él dice que no era digno que entrara bajo su techo. Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Qué muestra de humildad, dijo el Señor Jesucristo respecto de él. La mujer cananea, ¿se acuerda? La mujer sirofenicia en Mateo capítulo 15, cuando ella dijo que se conformaba con las migajas que caían bajo de la mesa de los hijos. Con esas migajas, Señor, me basta para que tú hagas la obra con mi hija. Bueno, más adelante, también el Señor Jesucristo dijo, va a decir que Él no vino para servir. Él lo declara y lo deja muy, muy clarito. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso, mis queridos hermanos, esto es lo que nos está enseñando el Señor hoy en día. Esta es la aplicación, la advertencia. No olvide, el que no se humilla, ¿verdad? Ahora, considerando que ya somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos porque ya el Señor hizo esa obra de que nos humillamos ante Él para recibir el perdón de Dios y dejar fuera nuestra soberbia. Ahora debemos seguir viviendo como niños en Cristo, no como niños, no como infantiles, como niños, es decir, como personas humildes en ese aspecto de seguir en dependencia de Dios. Por eso cuando oramos en privado, hermanos queridos, cuando oramos en privado, muchas veces hemos orado por sabiduría, y la Biblia lo dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y el Señor dará abundantemente, por supuesto. Necesitamos orar por eso. Cuando tenemos enfermedad o alguien está padeciendo una situación, nuestros hermanos que han estado con alguna enfermedad, por sanidad, por supuesto, y está bien, es correcto, es legítimo, está dentro de lo que el Señor nos pide estar suplicando al Señor por sanidad. También oramos por trabajo. También oramos por salud, para que el Señor nos cuide, para que nos haga bien la vacuna, etcétera. Tantas cosas. Por salvación de nuestros familiares, sin duda que es una oración permanente que debemos tener, etcétera. Tantas cosas que nosotros le clamamos y pedimos al Señor, pero le pedimos humildad. Señor, en esta situación que voy a ir, Señor, concédeme éxito, por favor. Señor, esta situación, Señor, favoréceme. Señor, quiero esta bendición. O pedimos, Señor, en esta situación que voy a tener difícil, dame humildad, Señor. Revísteme de humildad. Hazme, Señor, actuar en humildad. ¿Pedimos humildad cuando estamos reclamando nuestros derechos? ¿Pedimos humildad cuando vamos a pedir un aumento de sueldo? ¿Actuamos con humildad cuando tenemos que perdonar, hermanos queridos? ¿O nos creemos superiores a los hermanos? Hay que perdonar, ya te perdono, pero esta es la última. O hacemos con humildad, o nos agradamos, o nos regocijamos porque un hermano nos pide perdón. Hermano, te amo. Gracias, porque está bien, hermano. No hay nada ya más que hacer, nada más que decir. Estamos en paz. Perdonar con humildad. Conclusión. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, dice la palabra de Dios, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, ¿usted considera que su hermano es mayor que usted? Si usted no lo considera que es mayor que usted tiene un problema con la humildad. Tenemos un problema con la humildad. No, es que todos somos iguales. Sí, eso es lo que dice el mundo. Pero ante el Señor, la forma de servir, cuando yo voy a servir a mi hermano, debo considerarlo como superior para agradarlo, para hacerlo feliz, para que él tenga gozo del servicio que le estoy dando. Si no, eso se percibe, hacerlo con amor, con humildad, para servir a mi hermano.
Nuestro Señor Jesucristo, Mateo 11:29, también lo vimos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos queridos, una persona que no es humilde, un cristiano, un creyente, un hijo de Dios que no es humilde, no tiene descanso en su alma. Siempre está pensando en que merece algo más. Siempre está pensando en que debió haber tenido algo más. Es que las cosas debieron haber sido de otra manera. Cuando nos equivocamos, obviamente tenemos resultados de nuestras consecuencias, de nuestras faltas, de nuestros errores, pero si nosotros nos consideramos y nos revestimos de humildad y mansedumbre como es nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener descanso y vamos a decir, yo Señor actué humildemente, no tuve el resultado esperado, entonces esta es tu voluntad. Gracias Señor, porque en ti descanso, porque tú me pediste esta actitud. Sin embargo, si usted no se comporta en forma humilde, es posible que usted obtenga lo que quiera, pero no va a saber nunca si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no lo hizo con humildad. Si usted lo hace con humildad y recibe o no recibe, usted va a saber qué es la voluntad del Señor sobre usted clarita. La Real Academia de la Lengua Española reconoce la humildad como la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Usted conoce sus limitaciones, sus debilidades y actúa en base a eso. También se refiere a sumisión y rendimiento. Pero no olvide lo que dijo el Señor Jesucristo. Si no os volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Bueno, ya entramos al reino de los cielos, pero ahora debemos vivir en el reino de los cielos para, verdad, ser grande en el reino de los cielos. Debemos vivir como un niño. Y eso significa con humildad, por responder al llamado del Señor y por vivir en dependencia del Señor. Un pastor llamado Andrew Murray, o si usted quiere, Andrew Murray, en su libro, él escribió un libro que se llama Humildad, la belleza de la santidad. Él escribió en este libro, este fue un pastor que nació en un hogar cristiano, ¿verdad? Y él fue pastor en Holanda, allá en Países Bajos, en Holanda, y falleció a los 88 años, el año 1917, a principios de 1917. Él escribió muchos libros, este pastor. Se estima que habrá escrito unos 200 libros. Pero uno de los libros que ha cautivado a mucha gente y generación del siglo XX y XXI es este que se llama Humildad, la belleza de la santidad. Él escribió en este libro, en este prólogo, comillas, la humildad es el lugar de completa dependencia en Dios. Y por la misma naturaleza de las cosas, el primer deber, la más alta virtud de la criatura. Esta es la raíz de todas las virtudes. Ciertamente, sin la virtud de la humildad, que esta es la gracia de Dios, ¿verdad? Sin la virtud de la humildad, la vida cristiana no puede florecer. Así como el apóstol Pablo, cierra comillas, ahí fin de la cita, así como el apóstol Pablo dijo en un momento, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, en contrapartida, esto no es bíblico, esto es del estudio del hermano, él dijo, la raíz de todas las virtudes es la humildad. Obviamente, yo lo creo, también creo que el amor es la raíz de todas las virtudes, etc. Pero en este sentido, para el tema que nos toca, es la humildad. Esto está en su libro, en su página 6. Hermano querido, ¿es usted humilde? ¿Usted reconoce que esta es una de las áreas difíciles de su vida? ¿Está trabajando en el tema de la humildad? ¿Necesita ayuda? El Señor la da abundantemente. Y entre los hermanos debemos aguzarnos como hierro, ¿verdad? Para poder vivir en humildad. Hermanos queridos, todo lo que hagamos, hacedlo con amor y con humildad para el Señor Jesucristo. 3 cosas entonces que el Señor ha mencionado: la falta de humildad, el ejemplo de la humildad y la aplicación de la humildad.
el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de la humildad. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.